Kuchokawa ismawa. Disculpas, así por cansarak tanja o kachak. Akharan saskat hilata umar humacha por tanewataja. Temas pendientes. Arstañana kawalis kana o katias tu kawar kiwa huparok suite wayhtanaiko. Hilata umar chekuche humankiwa. Gisa Gilate Isaac, faltas que ya no acunateja el decreto supremo ya ahora abrogado, ¿no ve? 5503. Chaja machaca decreto unstawaje kunateja decreto supremo 5516, ¿no ve? Con las modificaciones obviamente a los que se había acordado con la Central Obrera Boliviana aquí en la sede de Tupacatari, hermano Isaac. Así es. Ukanja y hasta Waljaniwa, Ukankapjana, personas indicadas a Yukama. Cuando Ukanwa, Ukaja y hasta Unjasiwaje, que ya no va a surtir ningún efecto jurídico, ya está abrogado. Y chaja, y acá jarakipi, Ukanja, y hasta Kunanaka, Kilkanta Tajarak, Chayukanaka, y hasta Uñaki Paraquiñane, Ukatja, Marcachirinagar, provincia Nakan Girat Omar, Hanipe periódico, Ukas, Kuna librosa, Orasaja, y hasta Achamarcanakan periódico a las señas, Yakip Hilanagasap Hani, Nayak Sum Ultan Yat Naira tan Kusaks, Kamanakas, pero acá medio de comunicación, Uxatua y Wasaja, Uka artículos, Uyat Siniatica, Requiñaniwa, Ayukama. Hilata Omar, Ukan Perosa, Ukanja, a ver, Kamsaña Sichaja, Wakesini, Taqi, Radio San Gabriel, Nacaro, redes sociales, Uxatoquesa, Untasinip Caraquisto. Sí, hermano Isaac, la cuestión es que ahora, después de haber abrogado lo que es el decreto 5503, no se ha abrogado el 5515, ¿no? El que le da facultades distintas a lo que la Constitución le otorga a lo que es el presidente. Es decir, ha dicho ayer, bien claro, no, yo voy a exterior y yo firmo con mi firma digital. UCAT decretoja sigue vigente, hermano, es un poco preocupante, ya que la figura del vicepresidente por mandato constitucional del 168 es la de suceder al presidente en caso de ausencia, así dice la norma suprema, pero es preocupante que estos tengan unas peleas internas que, hermano Isaac, no nos interesa, no mucho a nosotros. La cuestión es que se respete la norma suprema, porque si las principales autoridades no respetan lo que es el ordenamiento legal, no se puede esperar de la sociedad en común, o qué se puede esperar, podríamos decir, si estas altas autoridades son los primeros que incumplen, ¿no? Es un tanto preocupante. En ese contexto también es lo que es de preocupación, yo pienso, para nuestra población aymara, ¿sí? Kunateja, Kamachigua ya está, Cámara de Senadores, Ucanacan ya está, aprobación Kunateja, la ley de antibloqueos, hermano Isaac. Eso es un poco preocupante porque lamentablemente yo pienso desde mi perspectiva que hay que entender a Bolivia, ¿no? ¿Bolivia qué es? Bolivia es un país, ¿no? Un estado soberano, libre, independiente. Pero la cuestión es que en Bolivia existen clases sociales, ¿sí? Hay distintas clases sociales. La clase predominante es la clase media y la clase baja, no tanto así la clase alta. No se puede hablar en Bolivia de un cambio si no atacamos a la masa, a la gente, a esos millones que son la clase media y la clase baja. Y na penewa kuna teja kuna walja yani naka kolkani nakaru kuns caux luras keñani. Si es que no atacamos a la clase que domina en Bolivia, lamentablemente es triste el futuro de nuestro país, porque hay que decir con claridad, esto va a seguir lo mismo, hermano Isaac. Así es. A ver, Maesquita Karsta Gilata Umar, Kunapachatima gobernantes Suxiltawaitanja, Jupanakaja Lurapjewa, un contrato contractual con el Estado. Entonces, pero como con Jamara contrato, ¿qué significa? Kunapachatim, cuando firmamos, emitimos nuestro voto, Hayuka Pachawa, acá gobernantes Jupanakaroja, poder Churawaitanja. Traducido, es un contrato contractual con el Estado y la gestión gubernamental siempre en consenso. Hay ukamaya apnajasispaj, pero hani ukamajiteja
Hanu Castilla hasta gobiernos dictatorial Ucapachanacanyas, Ucamana, ¿no? No se respetaba la constitución, no había asambleístas, nada. Entonces el gobierno dictatorial gobernaba el país en base al decreto. Entonces, nia ukar untasit jamao, pero lata umar humasasaktaja. Como constitución política del Estado, ukaja haniya katajas pateja. Sí, ukawa aquí sin jamao kunateja ukawa taika kamachisaja, hermano Isaac. Es el ordenamiento supremo de lo que es el ordenamiento jurídico boliviano, lo que es la Constitución. El 410, parágrafo segundo, nos ordena que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y dice, goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. ¿Sí? Entonces la jerarquía está integrada por lo que es el bloque de constitucionalidad, es decir, la Constitución, ¿no? Tratados internacionales en materia de derechos humanos, tratados internacionales simplemente, leyes nacionales, sí, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, y en el inferior están los decretos supremos, las resoluciones supremas, que hoy lamentablemente hay que decir y hay que afirmar, ya están por encima de la Constitución, hermano Isaac. Así es. Si fuera así, a ver un ejemplo, vamos a ejemplificar. El expresidente Evo Morales no hizo caso a Nihupacaslo Canate 21F. Entonces, Ucat marcaja ha sido allí, ¿no? Un poco como frustrado, señor, ¿no? Cámaro marcaja. Marca chirina, ¿no? Político, supone que es Japán. Si el presidente no hizo caso a la Constitución, ¿sí? ¿Yo por qué voy a hacer caso a las leyes? O sea, así como señor, ¿no? Ahora, si el presidente hoy dice que yo puedo gobernar de cualquier rincón del país o desde Estados Unidos, de España, en cualquier lugar, entonces hasta se le puede ocurrir a uno, Omar, no, la silla presidencial está vacía, por tanto unas horitas yo voy a ocupar, traducido al un golpe, como porque la silla presidencial está vacía. Es así, hermano Isaac. Pero ¿sabes qué dice en el Decreto Supremo 5515? De manera expresa, dice, el presidente designará al vicepresidente. Oye, ese es un insulto a la inteligencia. O sea, es un insulto mismo al conocimiento de los que manejamos de la teoría constitucional. Así es. ¿Por qué? Porque hay un vicepresidente. Quiera o no, le guste o no al presidente, sea bonito, sea feito, sea del oriente, del llano, la figura del vicepresidente está establecido en la Constitución. Y estos amigos, ¿no? Para ejemplificar un poco, también han hecho pues dupla. Claro, el órgano electoral les ha entregado credencial tanto al presidente y al vicepresidente. Ahora, en síntesis, hermanos, yo puedo hacer lo que mejor me parezca. Pero para pedir voto voy a gobernar para las clases populares. Pero para pedir voto me voy a Omasuyos, ahí recibo el Año Nuevo Aymara. Para pedir voto me voy a, no sé, a otros pueblos, a Potosí, ¿no? A los Ayllus, voy ahí. Para pedir voto me disfrazo un cacho aquí en el Alto. Para pedir voto hago lo que sea. A decir Maquiavelo, hasta estos así entre paréntesis vamos a poner caras, pueden vender a su esposa, a su mujer, o vender incluso a su madre por tener el poder. A ese extremo estos tipos están llegando. Hay que ser claros, concretos y directos, ¿no? Claro, pues, con sus asesores bien entendidos, hermano Isaac. Así es. Hasta pueden vender su alma al diablo. Acá política toquet palcasenja, político nakaja, tienen 3 caretas. Sañani, ma careta, a ver, carnaval chuta, estás en una careta. Así, se va a fingir, ¿no ve? Exacto. Pero en el fondo no es. Después puede vestirse de diablada, tiene su careta también, ¿no? La diablada. ¿Dónde está la ira? Algo así. Acá político nakaja, ukama atainaya, ¿no? Es que así es la figura política.
Pero hiwasa haniyuk marca ukanak yatktantejo kot. Hasaki salqanta yasqtan Umar. Ukamawa, exactamente, ¿no? En su máxima expresión, los políticos son así. No podemos decir que un político es santo, eso sería mentirnos y mentir a la población, no es así. Así es. Claro, hay políticos éticos, de 10 habrá 2, de 10 habrá 3, hasta 4, el resto, nada. La Asamblea Legislativa está conformado por 130 diputados y 36 senadores, artículo 145 de la Constitución, emiten leyes con rango nacional. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional? En el artículo 158, numeral 4, dictar leyes, interpretar, derogar, abrogar o modificar. Así es. ¿Qué han hecho? Nada. Ahora ley antibloqueos hasta parece que hay que enseñarles a estos diputados la forma en cómo tienen que dirigirse al pueblo, por favor. A veces nos verán, yo digo, a veces yo me siento triste como joven, nos verán como si fuéramos, como si pudiéramos creerles lo que les dicen, lo que nos dice. ¿Qué a nosotros nos impulsa a hablar de estos temas, hermano Isaac? Porque saben que la clase alta, y esto es importante para nosotros, Huaquiskiriwa Acayatiña, una. En la superestructura está pues la educación, el derecho, todo, ¿no? Pero saben que ellos utilizan la educación para poder tratar o querer humillar a la clase indígena campesina. Así tal cual, que ha dicho Lupo. Lupo dice pues, no me invento, está en la prensa, está en todo lado. Estos amigos que están protestando ni siquiera han leído lo que es el decreto supremo, así nos ha dicho. Poco más nos ha dicho, ustedes no saben leer. Poco más nos han dicho, ustedes hablan por hablar, no hablan con conocimiento de causa, así nos dice. Pero nosotros sabemos pues también, hermano Isaac, que podemos en cualquier terreno discutir con estos ministros, ¿no? ¿Por qué? Porque este Lupo era pues en el Banco Interamericano trabajaba, es decir, el mismo presidente Rodrigo Paz en su momento dijo, este tipo es entendido capo diestro en lo que es los préstamos, nunca va a ser mi ministro, así dijo, está en la prensa, bien guardado, y ahora es ministro de presidencia, hermano Isaac. ¿Cómo se hace la burla de la gente? No, ese es lo peor, pero nos ven a la gente, una hanyatksnasa, un gesto gilatic, ukawali yakiscaña. Ukawali chacasa, ukawali yakiscaña. Entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a transformar la sociedad boliviana? Se aferran poder político apnakapan, ukam, a ver, Jupanakaja, Hani Bolivia Mark Anch Munkas Pateja, Snai, Nis Munkas, Payukam, Colquechos y Guayapaspa, Jupanaka que se enriquece en Ayukam. Umar, Mapachas Saptua, mira. Periodo republicano Caja, pobreza, absua estote, Hanich, Maisktautan. Periodo del Estado plurinacional Ucaja, pobreza marcar absua estot, Hancock, pobre Kisktanches. ¿Cuál marca más no? No, pues, ¿cómo que están? Porque Bolivia no produce esas. Maruki un gato toja. No, para las que trae, no estamos así en una charla. Hanina abskiristej, pero ¿cuál más ejemplo tija? Acá gobernante en acá, ¿de quién depende un hogar? Más instancia, más comunidad, ¿de quién depende? No pequeñste, no una autoridad. Cuando ucaro marca están acá, waliwa. Hani wali gaspate akamas pansasa, ¿no? Ucape Pinchavinja, Universidad San Francisco de Javier de Sucre, Chuquisacaja, 1623, 3, Uca Utasitan, ¿no? Bolivia, Ucat Hichacamawa, Ucan Yatjaterina, Ucajaquinacaja, no han pensado por el desarrollo del país de Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué Chile es mejor que Bolivia? ¿Por qué Brasil es mejor que Bolivia? No, pues, más bien, a la colquechosiña, gobierno, si caspa, camaquita pa amuyupaja. Porque, ¿cómo es que San Francisco de Javier
Un saja, no, 1830, ukay Cuataski, ¿no? Yakan. Pero uka antiguo, la tercera universidad de América, no ha contribuido con sus profesionales casi nada en el desarrollo del país. Uka tistja, entonces, acá en Acaja, han educación munkit hiwasan, aymarana, indígenas, acá, han ya tratata cañana, kusilstan, salkanstan, esa mapa chaja, matamo, wainana campe, aruski paptra. Es así, hermano Isaac. Caja, Chacaqui Puniu. 1624 se funda la Universidad San Javier San Francisco de Chuquisaca. ¿Cuántos años ha pasado? ¿Qué ha contribuido? Claro, manejaban los jesuitas, hermano. Poco más manejaban como un negocio a la educación. Pero hermanos, Jiwasan que está en nuestras manos. Y esto debe ser, yo digo, con firmeza y claridad, la primera y la última vez que hacemos la burla. Aquí se tiene que acabar. Acá, amén, hasta aquí. De aquí para adelante no puede ocurrir este error histórico de lo que ha pasado. Porque saben que el Rodrigo Paz es pues de madre española. Nosotros por derecho sabemos que son ciudadanos bolivianos los que nacen en el extranjero pero con padres bolivianos. Esa figura es lo que tiene Rodrigo Paz. En este caso, Rodrigo Paz, haciendo uso del derecho internacional y del derecho civil como tal, continental, tiene dos nacionalidades. Es español y es boliviano. ¿Por qué? Porque su madre, yo sangre me saltaba, de sangre español. Si quieres libre oferta, libre negociación, ¿cuándo pues se ha negociado el salario? El salario es algo sagrado de lo que son los trabajadores. Por favor, el derecho a la huelga por Constitución, artículo 53 de la Constitución indica: el Estado protegerá y garantizará el derecho a la huelga como protesta social para defender sus derechos. Y eso es totalmente constitucional. Ahora la nueva ley es otra cosa. Pero ¿saben qué, hermano? El presidente del Tribunal de Suprema de Justicia que ha dicho: todo lo que no prohíbe la Constitución está permitido. Está permitido. Ahora, el derecho al bloqueo como tal en la Constitución no está prohibido, está permitido. Hacemos, o sea, incluso por mero racionalidad, incluso por eso es importante la educación. Incluso podemos dominar a ellos, claro, haciendo uso de la línea que... Ahora por eso la preparación es importante. Antes se han burlado de nosotros, ahora los aymaras somos capaces, pues donde sea, en cualquier terreno podemos debatir de cualquier cosa. Ahora, mira, cómo se equivocan ellos y cómo nosotros eso podemos aprovechar. Seguimos ganando, hermano, y hasta en eso estos super llamados, no sé, qué tanto se creerán, vamos a decir entre comillas, quieren humillar, pero son primeros en equivocarse, hermano. Pero ahora, tomando en cuenta, hermano, el boliviano debe ser por nacimiento, ¿no? El presidente, lo que es el militar, es decir, el capitán general de las Fuerzas Armadas debe ser por nacimiento. ¿Quién es el capitán general de las Fuerzas Armadas hoy? Rodrigo Paz Pereira. Incluso hay una violación a la Constitución porque el capitán, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas es Rodrigo Paz Pereira. Así es. Y los militares van a rendir honores. Los militares están rindiendo honores a uno que tiene doble nacionalidad. Por eso hasta parece una humillación al propio boliviano, de nacimiento, de cuna, que ama a su patria. Pasará que Bolívar no sabe absolutamente nada, ni sabe recibir honores de las Fuerzas Armadas y tiene la potestad de poder. Por ahí no ha ido al cuartel, No, es que no ha ido al cuartel. A ver, el 234, hermano Isaac, de la Constitución, ¿qué nos ordena? Para ser servidor público, ¿qué tienes que ser? Boliviano mayor de edad. Sí. Hablar 2 idiomas. Habla idioma. ¿Han escuchado alguna vez hablar? No habla, pues. No habla. Prestar servicios militares.
no, prestar servicios militares en los varones, obligatorio. Así es. ¿Ha prestado este amigo? ¿No? ¿Por qué tenemos que...? Por eso el pueblo quiere rebelarse. Sabjao habló que una caraja. ¿Por qué tenemos que respetar a un extranjero? Nosotros somos dueños. Y claro, es verdad, hermano. Hay aquí dos tipos de boliviano, hermano. El boliviano milenario, dueño absoluto de esta noble tierra, y el boliviano que ha llegado después, ¿no? Claro, les respetamos, nos respetaremos, claro, pero que no nos respetaremos ambos, ¿no? ¿Para qué vamos a discutir? ¿Para qué vamos a pelear? Claro, somos bolivianos. Yo decía alguna vez, ¿por qué siempre el poncho y lo que es el traje tiene que estar peleado? El poncho y el corbata, la chalina y el corbata. ¿Por qué no nos miramos al espejo y decimos, somos bolivianos, mal que bien somos bolivianos? Pero es insoportable ya decir eso ahora que tratan de discriminar a los dirigentes. ¿Qué han dicho a los dirigentes? Son corruptos. Por favor, que compruebe cuántos bolivianos ha robado. Yo, si fuera asesor jurídico, le diría de la COP, le diría al presidente, ¿cuánto ha robado? ¿Quiénes han robado? Presidente, se cree que no, yo voy a meter a la cárcel. O sea, él es rey, él es juez, él es dueño, amo absoluto. Estamos en la etapa de la monarquía, estamos en la etapa del reinado. ¿En qué etapa estamos? Por favor, estamos en el siglo XXI y lamentablemente hay presidentes, y con razón decimos ignorantes, que lamentablemente no saben dónde están parados, hermano Isaac. Así es. A ver, yo puedo un poco recapitular, a ver, yo puedo recordar, ¿no? Monarquía, Víctor Paz Estenssoro era un familiar, pero presidente. Su otro familiar, Jaime Paz Zamora, presidente. Y Rodrigo Paz, presidente. Entonces, en monarquía no van a casapji, ¿no? Tapaja, presidente. Yo capaja, presidente Iraqi. Alcheja, presidente Quiscan. Es de sucesión hereditaria. Hani ukaja, emperador turcas, ni a ukam jamai, pero claro, que no es exactamente, pero uka amta estoy, ¿no? Uka amta estoy, gilate Isaac. Claro, ellos nomás. Como si los ukata kulir caña. Jiwas en Akpacha. Ya tumparas y paños sabías, reunión acá, tantas llavinas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué mal estamos haciendo para que estemos siendo gobernados por un extranjero? ¿Cómo os lurtan? Unidad hay, en los bloqueos se ha visto la unidad. Hakaj Mitsuniwa, Hakaj Ikiwa en Apachita. Por Dios, el frío es terrible. Claro, en Apachita puta. Pero la gente que ha dicho por la patria. Tal vez hay caso al Chuimax, ¿qué clase de patriotas existe en Bolivia? Capaces de entregar su vida para defender la soberanía del Estado, capaces de defender su vida para defender al pueblo, a la población más vulnerable. Pero el boliviano no tiene par, no tiene igual. El boliviano es único en su esencia. Pero exacto, también hay bolivianos que lamentablemente sembran odio, racismo, discriminación, y eso es un poco muy difícil de entender, hermano. Pero hay que entender algo. La mayoría de los bolivianos, y eso hay que estar bien seguros de eso, somos de la clase media baja, y somos la mayoría, les guste a quien no les guste, somos la mayoría. 2020, ¿con cuánto ha ganado Luis Arce? 55%. Sí. Ahora ha ganado Rodrigo Paz en la segunda vuelta, ¿con cuánto? 55%. El voto de la clase popular sigue intacto, no se vende. Por eso decíamos alguna vez en un concepto, los aymaras no se venden ni se rinden. Desde mi concepción, hermano Isaac. Así es. ¿Por qué? Porque Hiwasan Hakawisaja, Eqensa, Chuimansa, Ucamaraki, Familta y Pinza, Comunidad Danza, Maijapay, Camtanja. O sea, vemos, pensamos, sentimos Maijata, Ani Hupanakam, acá gobernantes, Hupanakama. Entonces, Hiwasanha utía una esencia, ¿no? Una esencia heredada,
ukamas tan hay hane ukamas hay ukay han chaqay muntante yosa aymaranaka yaqipanaka kiwa sí mi papá hablaba aymara pero yo ya no estoy ya no ukanaka ukani kiwa no sé may aymaranaka may markata tanwa uka saskipi pero alak aruki sir pero en el fondo acá manjanja hakaskia vive hakata inaya ani alak ma una discusión ya saspai pero no acá na chuimana wilana ukaja aymar hakata naja umar ukama hilate Isaac tal cual no jami kun sisknatu karoja kunataja una verdad absoluta. Claro, el aymara a veces nos discutimos entre nosotros, pero en última instancia la sangre del aymara es pues la sangre. Mirarnos entre nosotros al espejo y decir, somos hermanos, claro, pero también somos mayoría. Hay que estar seguros de eso, hermano Isaac, y lo que hay que recordar es a nuestro gran líder Felipe Quispe, el Malco, en cuanto él decía, ¿por qué siempre tenemos que ser un varedorcito? ¿Por qué siempre tenemos que ser una guardia que está cuidando las espaldas de un gobernante? Y esto todavía que es de la clase alta, que nada sabe de las clases bajas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos superarnos a nos baja? ¿Por qué mi hija puede seguir siendo tu empleada? Claro. ¿Por qué siempre mi hija tiene que ser? Es que no, es que no quiero que mi hija sea empleada de usted. Así es, ¿no? Sí. Y claro, pues porque más bien nosotros como aymaras un poco más nos reorganizaremos. Puta, vamos a tomar el poder de lo que es los medios de producción, incluso así es. Claro, aymara por esencia es camir y eso nadie me lo va a discutir. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cholets grandes. Aymara camir y no se presta ni siquiera, hermano Isaac, el aymara a las figuras o a las estructuras de lo que es el occidente. El aymara dice, no, los arquitectos aymaras, ¿por qué nosotros no hacemos nuestra propia esencia? Y ahora la esencia en cuanto a la arquitectura se refiere en la ciudad del Alto, como el Tiwanaku del siglo XXI, así decían algunos, claro, es los cholets. Es que seguimos creciendo. La cuestión es unificarnos, la cuestión es querernos y decirnos y apoyarnos. ¿Por qué? Para poder tomar el control, porque es nuestro, tampoco estamos yendo, a ver, como decía Felipe, que a ver, vos anda a China, a ver, vos anda a, no sé, a Corea del Sur, y nacionalizate, lo que sea, y quiere tomar el control del poder, no sé, hermano, para extradición churgestas, para que jiucatejestás, jamás para. Porque, a ver, mira, Jiwasan sustenta teórico. Humana caja o aljamara gobierno opta, pero nunca han pensado del desarrollo. No sé, a ver, ¿cómo se llama el candidato a la gobernación de Santa Cruz? El Chichun. O así. Bolivia en Janeiro no hacemos aguja, fósforo, no sé qué cosas, no fabricamos. Pero ¿cuándo pues? Entonces, los otros países, entonces, ¿cómo han desarrollado? A ver, con Ampis ya entonces la producción había sido la base fundamental del desarrollo económico y otros niveles de salud, taki. Bolivia marca aguja, botón, fósforo, ¿cómo vamos a desarrollar entonces? Ukay, humana caja, ukan lupip katata tej, ni lupip tatej. Antes es, pero aymara no lupip porque aymaras podemos producir y somos camires. Igual, claro, ¿por qué no pensar en eso? Ya claro, no nos decimos que vos eres cara, vos yo soy aymara, pero ya, en nivel de conocimiento ya estamos un poco más que ellos. Sascaña aquí usaba con la teja lo que es la situación de lo que vamos a en modo de producción, qué producimos, qué no producimos. Hay que decir con seguridad, hermanos, lo que podemos decir con seguridad es que la educación es el desarrollo, siempre ha sido el desarrollo de
Todos los países no hay país en el mundo que no se haya desarrollado con la educación. En base a la educación. En base a la educación. Acompañado con las políticas, obviamente. En Bolivia se puede. China, década 80, PIB per cápita, uno de los países más pobres del mundo. En 80, recién nomás. Claro, 80, 70. Pero ¿qué ha pasado? 40 años, 45 años le ha bastado a China para poder ser una de las mejores potencias económicas del mundo. Y en Bolivia, el año pasado nomás 200 años hemos celebrado. 200 años, nada. Pero claro, es que, por eso te decía, hermano Isaac, no entienden a Bolivia. Hay que entender a Bolivia. Si nosotros nos vamos con rodeos, sondeos, y no atacamos a la masa, al boliviano que ama a su patria, no va a funcionar. Y hay que atacar a ello. A esos hay que dar facilidades de producción, facilidades de empleo, facilidades de emprendimiento. Simplemente así Bolivia va a crecer. De lo contrario, seguimos en lo mismo y vamos a seguir en lo mismo. Por eso al boliviano hay que entender. Los gobernantes actuales no entienden a Bolivia. Hablan ya poco más bureras. Señor, disculpes por las palabras. No, poco más. No entienden a Bolivia. No entienden. Ya construcción, esto ya está. Quinto piso ya no saben. Ellos piensan que el campo. Vicenta Mamane decía, a ver, decía, así como. No saben. Solamente saben, ¿qué saben ellos? Ellos tienen pues la acumulación de riqueza heredado. ¿Acaso ellos han conseguido nada? Esto viene por un claro ejemplo es de Rodrigo Paz, su papá presidente, no su bisabuelo presidente. Rodrigo Paz, también presidente. Él también, o sea, es una secuencia que viene. Y que toda la vida han vivido del Estado. Toda la vida, vuelta y vuelta. Sin hacer nada. Sin hacer nada.